Muy buenas. Bienvenidos al canal DICE. Continuaremos con la resolución de ejercicios de la cartilla de análisis matemático 2, perteneciente a la Universidad Tecnológica Nacional. Y bueno, más que nada vamos a ver en esta clase un nuevo concepto que es lo que se llama derivada direccional de una función en un punto determinado. Ya con las prácticas anteriores hemos aprendido a hacer las derivadas parciales de una función respecto de x, la derivada parcial de una función respecto de y. Y bueno, recordemos que cuando calculábamos las derivadas parciales, por ejemplo, si yo tenía la derivada parcial respecto de x, entonces yo tenía un plano constante, tenía que trazar un plano constante en y igual a una constante, donde este plano cortaba la función. Entonces lo que yo hallaba era, cuando calculaba la derivada parcial de la función en un punto P0, podía hallar la pendiente de la recta tangente a la curva intersección del plano y igual a constante con la función. Bien, es decir, que cada vez que yo hallaba la pendiente de la recta tangente, esta se encontraba sobre un plano, por ejemplo, y igual a constante para la derivada parcial respecto de x, o bien x igual a constante con la derivada parcial de una función respecto de y. Si recordamos. Bien, ahora está con esto de la derivada direccional, nosotros podremos calcular la derivada en cualquier dirección a una función, siempre y cuando obviamente la función sea continua y derivable, es decir, que podamos hallar las derivadas parciales respecto a un punto determinado. Entonces acá tenemos un dibujo para entender el concepto de derivada direccional. Nosotros tenemos, vamos a borrar esto, dependiendo de la bibliografía, vamos a poder observar que en alguna teoría, dependiendo de las cátedras, nosotros nos indican el punto A como un punto de coordenadas x0 y 0, y este sería un f de x0 y 0. Acá tenemos el punto, no sé si lo ven acá. Vamos a poner aquí, esto es así, f de x0 y 0. Bien, entonces yo tengo ahora la posibilidad de calcular la derivada en cualquier dirección, no ahora con respecto a un plano x igual a constante o y igual a constante, sino respecto a cualquier plano que tenemos acá. No sé si ustedes lo ven. Entonces se define derivada direccional en la dirección del vector u que tenemos acá. Este vector u está contenido en ese plano que corta a la función, formando una curva que está aquí. No sé si la ven acá, está con un colorcito celeste. Vamos a marcarla, ahí está aquí. Esta es la curva. Entonces, si yo tengo el punto de paso x0 y 0 en la dirección del vector u, veo dónde intersecta y trazo la recta tangente. Obviamente, si yo extiendo esta recta tangente, vamos a ver, si yo la extiendo a esta recta tangente, vamos a hacerlo con una flecha. Vamos a ver, si yo extiendo esta recta tangente, pueden observar que la va a cortar a la función, o sea, a la dirección del vector u, perdón, así, ahí. Este vector u pasa por acá. Entonces ahí podemos ver claramente que tenemos un punto, vamos a ponerlo con negro, perdón acá, vamos a trazar de nuevo entonces. Vamos a trazar con colorcito naranja, el vector, extendemos el vector u, con este color vamos a trazar el otro vector, ahí, vamos a extender un poquito más la línea esta, porque quiero marcar qué es lo que representa la derivada direccional, y ahora vamos a marcar con un colorcito verde. Vamos a ver esto. Vamos a trazar así. Vamos a hacer así.
La tangente del ángulo gamma va a representar la derivada direccional de la función en la dirección del vector u en el punto PC. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, dependiendo de la bibliografía, como les decía, nosotros podemos tener la derivada direccional escrita de esta manera. Recuerden que el punto AB representaría el punto x0 y 0. Y nosotros tenemos acá lo que denominaríamos la función así. Vamos a escribir el límite. Cuando t tiende a 0, por derecha, de f de p0 más t por u menos f de p0. Todo sobre el vector t. ¿Está bien? Esta sería lo que representaría lo que yo tengo acá arriba, y en este caso en vez de tener h voy a tener t. Ya depende mucho de la bibliografía, yo prefiero trabajar con la notación esta que está acá en verde. Entonces aquí tenemos, obviamente si el límite de esa función representada por esta fórmula existe, yo puedo decir que la derivada direccional de la función en la dirección del vector u es el valor que nosotros obtenemos aquí. Bien, entonces con estos conceptos previos vamos a arrancar con la derivada direccional, haciendo ejercicios. Importante, el vector 1 que nosotros tenemos acá no es, tiene que cumplir con las siguientes condiciones: que sea un vector unitario. Recuerden, un vector unitario es aquel vector que ustedes le calculan la norma y le sale 1. Es decir, es la raíz cuadrada de las componentes elevado al cuadrado. Bien, entonces uno se pregunta, ¿qué haré cuando el vector no sea unitario? Bueno, ustedes lo podrán hacer unitario. ¿Cómo se hace un vector unitario? Supónganse que yo tengo un vector A y resulta que le calculo la norma y me sale distinta de 1. Entonces yo lo puedo hacer unitario simplemente usando la siguiente fórmula. Sería 1 sobre el módulo del vector A por el vector A. Bien. Entonces con esto podemos comenzar a trabajar con los ejercicios. Vamos a ver. Vamos a borrar entonces. Vamos a sacar esta información. Y vamos a comenzar a resolver algunos ejercicios ya con estos conceptos previos para entender lo que tenemos. Vamos a ver. Vamos a borrar todo esto. Entonces, borramos. Y aquí tenemos el ejercicio. Me dice, dadas las siguientes funciones, evalúe la derivada direccional por definición según los ángulos y puntos indicados, y luego verifique esta fórmula que tenemos acá. Vamos a ver cómo trabajar con este ejercicio entonces. Bien, entonces vamos a escribir como siempre. Ustedes deben tener la formulita. Recordemos, la derivada direccional de la función en la dirección del vector u, en P0, va a ser igual al límite, cuando t tiende a 0, por la derecha, de f de P0 más t por u, acá, t por u, menos f de P0, todo sobre el vector, todo sobre t. Entonces, vamos a ver aquí, tenemos acá así. Y esto va a representar la derivada direccional de f en P0 en la dirección del vector u. Hay ciertas condiciones, por supuesto, para el vector u. Tiene que ser un vector unitario, es decir, su norma debe ser 1. Bien, vamos a poner acá también una formulita. Acá vamos a poner, acá la norma de u debe ser igual a 1. Resulta que, obviamente, como no podemos estar calculando cada vez que nos pidan la derivada direccional de una función usando la definición del límite, por eso surge la fórmula que ustedes ven acá, que es f sub x en P0
por coseno de alfa más f sub i en P0 por seno de alfa. Y también lo pueden encontrar, o lo vamos a trabajar como el gradiente de una función en P0 multiplicado escalarmente por el vector u. Entonces, ¿qué haremos nosotros? Usaremos la definición del límite para calcular la derivada direccional y luego después usaremos esta formulita para ver si nos sale el mismo resultado. Es lo mismo que yo le digo a mis alumnos cuando hacen derivadas parciales por definición. Bueno, usamos el límite, lo resolvemos y luego verificamos usando las reglas de derivación para ver si nos coinciden los resultados. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos así la función f de xy. Tenemos z igual a 3x más y cuadrado más 1 en alfa igual a 3pi sobre 4. Recuerden que yo le cambio un poquito los valores y me dan el punto P0 de coordenadas 3 menos 1, vamos a poner menos 3, 1. Entonces, vamos a comenzar a trabajar. Tengo alfa, vamos a ver entonces si esto representa un vector unitario. Vamos a ver entonces, vamos a decir, observen acá, ustedes se dirían, pero si esto es diferente. No, no es diferente, porque en realidad esto es el resultado del producto escalar que tenemos acá. Es lo mismo lo que está representando acá. Entonces, vamos a hallar el vector A, vamos a ver si es unitario, vamos a decir coseno de 3pi sobre 4 en I, más seno de 3pi sobre 4 en J. Y vamos a ver cuánto nos sale. Vamos a usar la calculadora, espero que salga en la pantalla. Tenemos acá, entonces vamos a calcular entonces lo que sería coseno de 3pi sobre 4. Ponemos coseno de 3 por 180 dividido en 4 y me sale menos raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2 sobre 2 en I, y luego calculamos seno de 3pi sobre 4. Vamos a reemplazar por seno de 3pi sobre 4. Me queda raíz de 2 sobre 2 en J. Entonces yo quiero saber si este vector es unitario, le calculo el módulo de este vector, sería la raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado. Acá este lo vamos a poner aquí, raíz de 2 sobre 2. Ahí, acá vamos a poner así en J. Más la raíz cuadrada de raíz de 2 sobre 2 al cuadrado. Entonces yo tengo que ver si esto es unitario. Me va a quedar 2 sobre 4 más 2 sobre 4. Me queda raíz de 4 sobre 4. Y esto es 1. O sea que efectivamente nosotros podemos decir que este es el módulo de U. O sea, es un vector unitario A. O sea, podemos decir inmediatamente que este va a ser nuestro vector U. Solo lo pueden hacer cuando me dé 1. Entonces yo ya tengo las componentes de mi vector U para reemplazar acá en la fórmula del límite. Entonces vamos a borrar, a ver, no, si podemos escribir esto. Vamos a ver acá. Vamos a bajar esto. Enunciado. Entonces yo voy a decir, la derivada direccional de la función f en la dirección del vector u en P0 va a ser igual al límite, cuando t tiende a 0, por derecha, de f de P0, que es menos 3, 1, menos 3, 1, más t por el vector u, que vale menos raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2.
menos f de P0, que sería f de menos 3, 1. Todo sobre t. Entonces ahí ya tengo mi límite armado según la formulita. Entonces vamos a calcular acá f de P0. F de P0. Entonces yo tengo que reemplazar el valor de x y el valor de y en la función. Sería 3 por menos 3 más 1 al cuadrado más 1. Me queda menos 9 más 1 más 1. Menos 9 más 2 es menos 7. Entonces ya tengo el valor de f de P0, que sería esto que está acá. Entonces vamos a seguir trabajando. Me quedará el límite cuando t tiende a 0 por la derecha de f de menos 3 más menos raíz de 2 sobre 2t. Es esta, mucho cuidado, es suma de vectores, esto más esto. Me queda esta. Y después tenemos esta con esta. Obviamente no se olviden de multiplicar el t. Me quedaría 1 más raíz de 2 sobre 2t. Entonces es esto, esto y esto. Y en el otro es esto, esto y esto. Menos f de menos 3, 1, que vale menos 7. Entonces me va a quedar más 7, todo sobre t. Entonces lo que tengo que hacer con esto es reemplazarlo en la función para que me quede más reducida la expresión. Entonces vamos a borrar. Vamos a ver si podemos hacer un poco más pequeño esto. Tiene que ver con una cuestión de espacio. Entonces vamos a ir borrando algunas cosas que no necesitamos. Por supuesto, esto ustedes no lo borrarán. Ustedes los tienen que tener todos los cálculos en sus hojas para ir controlando. Acá tenemos esto también. Lo vamos a borrar porque ya está escrito en mi límite. Ahí. Bien, esto tampoco lo necesito. Esperemos que esté bien el cálculo. Y ahora tenemos que hacer esto, particularizar la función para estas componentes que tenemos acá. Entonces vamos a particularizar, esto sería mi f, que aparece aquí. Entonces vamos a reemplazar menos 3 menos raíz de 2 sobre 2t en el valor de x. Me quedaría, entonces eso sería lo siguiente, sería 3 por menos 3 menos raíz de 2 sobre 2t más 1 más raíz de 2 sobre 2t al cuadrado y sería más 1. Entonces lo que hago ahora es particularizar. Bueno, ya he particularizado, mejor dicho, vamos a hacer la propiedad distributiva. Vamos a comenzar a operar algebraicamente. Menos 9 menos 3 raíz de 2 sobre 2t más, y aquí tenemos el cuadrado de un binomio, sería el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, más 1. Entonces me quedaría menos 9, menos 3, raíz de 2 sobre 2t, más 1, más este 2 con este 2 se me tacha, me quedaría raíz de 2t, y aquí me falta la t. Ahí me quedaría 2 sobre 4t cuadrado, porque le doy un cuadrado a cada cosa que tengo adentro. Entonces comienzo a operar algebraicamente estos valores que tenemos aquí. Podemos operarlo. Me quedaría menos 9 más 2 es menos 7. Podemos sacar, perdón, no vamos a sacar factor común, vamos a dejar escrito como está. Los valores que están con t. Más, simplifico, me quedaría un medio de t cuadrado. Entonces, todo eso que está acá representaría lo que sería f de este corchete. Entonces me quedaría la derivada direccional de f en la dirección del vector u en P0 va a ser igual al límite cuando t tiende a 0 por la derecha de todo esto que tenemos acá, menos 7
Y aquí puedo operar esto con esto, miren. Puedo sacar factor común, raíz de 2t, y me quedaría menos 3 medio más 1. Raíz de 2 sobre 2t, me quedaría menos 3 más 2 es menos 1. Entonces eso lo vamos a escribir acá. Menos raíz de 2 sobre 2t. ¿Ven? O sea, raíz de 2 por 1 es raíz de 2 sobre 2. Bien. Más un medio. Menos 7, que tenemos aquí. Perdón, más 7. Entonces podemos simplificar ahora el 7 con el 7 y vamos a ver, creo que me estoy olvidando algo acá, que era un medio de t cuadrado. Vamos a ver. Siempre tienen que hacerlo con mucha tranquilidad estos ejercicios, no apresurarse, porque es muy fácil cometer errores de cálculo, ¿no? Ahí está. Bien. Entonces, ahora vamos a calcular el límite. Ya ha quedado bastante reducida esta expresión. Reemplazando el 0 donde tengo la t. Por supuesto, si yo hago eso, me va a quedar una indeterminación 0 sobre 0 y uso la técnica que dice factorea y simplifica. Límite cuando t tiende a 0 por la derecha y saco factor común t, o puedo aplicar la regla del L'Hopital, como ustedes quieren. Lo que más les parezca, que la herramienta que mejor usen ustedes pueden usarla acá. Regla del L'Hopital o casos de factoreo. Factoreo y simplifico, hice yo. Y ahora reemplazamos el 0 donde está la t. Me quedaría menos raíz de 2 sobre 2 más 0 sobre 2. Entonces me quedaría menos raíz de 2 sobre 2. Entonces prácticamente ahí terminó mi ejercicio. Ahora bien, yo tengo que verificar estos resultados usando esta fórmula que tenemos acá. Vamos a poner aquí. Entonces tenemos que ver si sale aproximadamente lo mismo. Entonces, vamos a decir que la derivada direccional de f en la dirección del vector u en P0 va a ser igual, dice, a la derivada parcial de f respecto de x. Entonces, si vemos acá, mi función es 3x cuadrado más y cuadrado. Acá vamos a poner que mi f es, acá escribimos, mi f de xy es 3x más y cuadrado más 1. Entonces vamos a hallar la derivada parcial de esa función. Acá en un costadito, en cálculo auxiliar, f sub x va a ser 3. Y si lo particularizo para P0, va a ser 3. F sub y va a ser 2i. Y si lo particularizo para P0, me dará, ya lo tengo, el valor, perdón, la derivada parcial particularizada para P0, reemplazo el 1 donde está la letra i, me quedaría 2 por 1, 2. Entonces ahí está mi derivada parcial. Entonces vamos a escribir acá. Dice, f sub x, que sería 3, por el coseno del ángulo alfa, que es 3pi sobre 4. Más f sub i, que sería 2, por el seno de 3pi sobre 4. Entonces me quedaría 3 por... Ya tengo cuánto vale el coseno de 3pi sobre 4. No, no lo tengo porque lo borré. Estaba relacionado con mi vector u. Vamos a ver. Sí, lo borré. Bueno, de todos modos lo podemos hacer con la calculadora. Vamos a calcular de nuevo coseno de 3 por 180. Ahí está. Aquí lo tenemos. Vamos a poner coseno. Y me sale menos raíz de 2 sobre 2. Más 2 por raíz de 2 sobre 2.
Entonces, si yo tacho este 2 con este 2, me quedaría menos 3 medios raíz de 2 más raíz de 2. Entonces, si yo lo resuelvo, me quedaría menos 3 raíz de 2 más 2 raíz de 2 sobre 2. Y eso, efectivamente, si ustedes lo calculan a ese valor, menos 3 más 2 es menos 1. Entonces me queda menos 1 raíz de 2 sobre 2. Entonces podemos ver cómo el resultado usando la definición me sale igual usando esta herramienta que es la fórmula de derivada direccional, que es el gradiente de la función multiplicada por el vector u de manera escalar. O sea, usé esta regla. Muy bien. Bueno, eso es todo por hoy con respecto a esta clase de derivada direccional, usando la definición y usando también la fórmula de el gradiente de una función multiplicado escalarmente por el vector u. Desde ya muchas gracias. No se olviden de suscribirse al canal DICET o bien seguirnos a través de las redes sociales en Facebook e Instagram.